tots, moltes gràcies per venir. Bueno, doncs en aquesta tercera jornada del Menorca Doc Fest tenim un convidat excepcional. Ens acompanya avui el periodista i delegat de l'agència EFE a les Illes Balears, Miguel Frau. Miguel Frau va començar la seva relació professional amb l'agència EFE tal vegada 40 anys enrere, Miguel? ¿Menos? Unos 35 años atrás. 30 y tantos en Asia, de los cuales unos 20 con Ell ha estat un corresponsal de l'agència EFE al sud-est asiàtic durant més de 30 anys. I aquí on el veieu, Miguel Frau va ser la persona que va veure el cadàver del genocida Pol Pot mort a la selva de Cambodja quan, en fi, en el año, Miguel, 1998, correcto. Amb aquesta fita que va retransmetre en directe des d'una emissora de ràdio de la selva, va ser mereixedor del Premi Ortega y Gasset de periodisme. I avui ve aquí al Menorca Doc Fest per parlar-nos dels reptes de la fotografia documental, d'on venim i on anam. Una xerrada que, a part d'oferir-nos-la per tots els que estem aquí presents, s'està retransmetent en directe ara mateix per la nostra pàgina web menorcadocfest.com/mdftv. La podreu seguir ara en directe y una vegada hagi acabat en diferit. Bueno, Miguel, sin más preámbulos, pues gracias por venir, gracias por acompañarnos y la sala es tuya. Bueno, es un placer estar aquí en Menorca con todos vosotros. Les deseo mucho éxito al festival, que cuente conmigo para lo que sea necesario. Bueno, yo lo que voy a hacer es intentar trazar el paralelismo que existe entre la situación del fotoperiodismo y el reporterismo de internacional que yo he conocido, básicamente la cobertura de catástrofes naturales, conflictos armados. Ya os digo que van parejos lo que está ocurriendo. Antes de eso, pues contaré algunas vivencias personales, porque yo empecé como fotógrafo. Yo empiezo como fotógrafo casi ya aficionado, pero en Sri Lanka, en el antiguo Ceilán, y empiezo a colaborar con la agencia Associated Press. En aquellos momentos había el conflicto armado entre los tamiles y el ejército cingalés, al que luego se sumó el ejército indio, y luego en medio de aquel caos pues también surgió uno de los grupos terroristas más crueles que ha habido en Asia, que era el Pervati Peramuna, un grupo terrorista maoísta que hacía unos atentados bestiales en Sri Lanka, en aquella zona. Ahí empecé a colaborar, como digo, con Associated Press, compré una Minolta de segunda mano con un motorcillo, un 35-70 y algunos objetivos más. Empecé a hacer fotos y AP me pagaba, creo que eran $35 por diapositiva por entonces, eran diapositivas. Y lo que hacía yo era irme a la zona de la guerra, que estaba en el norte, la península de Jaffna, estaba 15 días, hacía unas fotos cuando consideraba que tenía material suficiente, bajaba a Colombo, las daba y pues algunas veces sacaba $100, otras 200, era llevaba una vida bastante espartana. Pero en fin, era lo que me gustaba. Eso, como ocurre en todas las guerras, esas fotografías al principio tenían éxito, se vendían, se comercializaban, y luego en las guerras ocurre lo de la bola de nieve, que se va haciendo grande hasta que cae, pum, se rompe y ya a nadie le interesa. De ahí pasé con Associated Press también a Camboya. Entonces había guerra civil. Lo que ocurrió en Camboya es que había confinamiento, no como el de hoy en día, pero al haber guerra civil fuera de Phnom Penh, de la capital, y había la invasión vietnamita en aquellos momentos, pues no se me permitía salir de Phnom Penh, por lo cual lo único que pude hacer fueron unas fotos de la vida cotidiana en Phnom Penh, que era una especie de campo de refugiados con cerditos por las calles, que se cultivaba en lo que hoy en día son los parterres, etcétera, etcétera.
que luego enviaba por correo al buró de Bangkok. Ya esa experiencia no duró casi un año, fue un fracaso, y me fui a Tailandia. En Tailandia intenté ganarme la vida como fotógrafo, pero allí en Tailandia estaban en las sedes de las grandes agencias internacionales como France Press, Reuters, Associated Press, incluso los japoneses. Era imposible competir con periodistas profesionales, con muchísimos medios, con unos periodistas que estaban en todos sitios. Bombardeaban en Laos a la tribu Gemón. Ellos cruzaban la frontera ilegalmente y se plantaban en Laos. Había conflicto en las junglas de Birmania. Ellos pasaban por la frontera ilegalmente y iban a Birmania. Que había, yo qué sé, combates en Camboya, pues ellos pasaban por la frontera, etc. Algunos eran detenidos, pero cuando los detenían por las tropas tailandesas al cruzar de vuelta, pues se arreglaba con sobornos. Ellos eran de agencias internacionales con dinero y eso lo podían hacer. Entonces lo dejé. Y allí conocí a algunos de los que creo que han sido los mejores fotógrafos, por lo menos de combate. Por Bangkok había un sitio que se llamaba el Front Page, era un pub pequeñito, que estaba enfrente de lo que era el diario Bangkok Post. Y allí pues se reunían los fotógrafos y periodistas con sede en Bangkok, que ellos estaban todos en aquella época, porque en las fronteras de Tailandia todas estaban en guerra. Y por allí pasaron algunos de los fotógrafos legendarios como Tim Page, ganador de varios Pulitzer, como Horfas, también varios Pulitzer y capas. Luego también el otro Robert Pyle. Robert Pyle y Horfas en aquellos momentos eran editores jefes de las secciones de gráfica de Associated Press. Y yo veía a esos fotógrafos más jóvenes sentados con ellos, contaban sus historias, sus aventuras. Yo pensaba, joder, a mí me gustaría ser como estos chicos, no digo ya como los legendarios, sino como los de las agencias internacionales. La cosa es que lo dejé porque no había forma de competir, no había forma de competir, y me pasé a la pluma. Pasé a la pluma, entonces conocí a un gran periodista que luego fue mi amigo, que os recomiendo que alguno de vosotros que leáis sus libros, se llama Tiziano Terzani, murió hace un par de años. Fue el corresponsal durante un tiempo de Paris Match en la guerra de Vietnam y luego fue el corresponsal jefe de Der Spiegel para Asia. Era fotógrafo también, un periodista brillante. Y recuerdo que fue el que me enseñó algunos trucos del oficio de periodista. Y me acuerdo que en una ocasión, cuando fui a las junglas de Birmania y fui testigo de un incidente, de unos asesinatos, de unas muertes y tal, y lo desaproveché informativamente. Y yo se lo contaba a Tiziano, y Tiziano me decía, se me quedó luego grabado, y dice, digo, es que Tiziano, todavía estoy aprendiendo. Y me dice, o aprendes o te matan. Y efectivamente, o aprendes o te matan. Y esos prácticamente fueron las vivencias como fotógrafo, que me duró poco. Luego, que tengo aquí unas notas. Como he dicho, hay mucho paralelismo entre el reporterismo de internacional y el fotoperiodismo hoy en día. Para hacer un buen fotoperiodismo en esas zonas y también reporterismo hace falta dinero, que no es poco. Los viajes cuestan mucho. Hay que pagar billetes, luego hay que tener un vehículo para trasladarte, tienes que pagar un intérprete, porque vamos, yo hablaré inglés y un par de idiomas más de la zona, pero yo no hablo árabe, no hablo afgano, no hablo otros idiomas que se hablan por la zona. Y las zonas por las que se mueven precisamente los periodistas es donde no se habla inglés. El periodista que se queda en las ciudades y que hace ese periodismo de copieteo y tal, pues bueno, ese que se queda en la capital, pero el que realmente, el fotoperiodista no se puede quedar de ninguna manera metido en el hotel, tiene que ir a esos sitios donde no se habla inglés. Entonces, intérprete. Y luego ya, en el caso de las agencias y las empresas grandes, hay los seguros de vida. El seguro de vida corre al día y son carísimos. De hecho, yo cada vez que entraba en una zona de combate, la agencia EFE
una persona de la central me llamaba por teléfono y decía, ¿cuándo entras? Y digo, entro en este momento. Y a partir de ese momento empezaba a correr el pago del seguro y en el mismo momento que salía avisaba para cancelar el pago del seguro, los seguros. Luego, el tema de los freelance van sin seguro. Eso pues las grandes agencias sí lo pueden pagar. Y aparte, luego están los sobornos. Muchas veces hay que sobornar, porque hay sitios que te impiden, en zonas de guerra, zonas de conflicto, la corrupción impera. Y hay que ir pagando. Y saben perfectamente que los periodistas y fotoperiodistas llevamos el dinero al contado y encima, que además es un riesgo. Porque en estos sitios, como comprenderéis, no hay cajeros automáticos y hay cajeros automáticos no funcionan. Luego están las transmisiones. Hay que llevar teléfonos satelitales. Las conexiones satelitales hoy en día pues han bajado de precio, pero cuando en los años finales de los 90, 80 eran astronómicas. Pongo el caso me acuerdo de un compañero que en aquella época me dice, oye Miguel, con lo que hemos pagado por la transmisión de estas fotos, casi le conviene a la agencia que nos envíe un avión para recoger las fotos y nos lleva a nosotros de vuelta. O sea, era carísimo. Luego recuerdo el caso ya más reciente en Irak, un compañero de un diario de tirada nacional que estaba en la habitación, se dejó 20 días el teléfono satelital encendido, 24 horas, y le llamaron, que prácticamente casi le despiden. O sea, fueron como 20.000 euros de factura. O sea, para que hagáis una idea lo caro que es las coberturas en zonas de conflicto. Luego, tal y como está la situación, a los fotoperiodistas hoy en día, tal con lo caro que es, las empresas ya no quieren financiar sus proyectos. Es casi imposible que un medio de comunicación y menos español financie un proyecto, un fotoperiodista de varios meses e incluso de semanas. Yo sé que en casos se han financiado, pero que el fotoperiodista ha tenido que poner dinero de su parte para realizar el proyecto. Igual el 70% y el 30%, y luego si hay beneficios, pues se comparten. O sea, lo tienen realmente difícil en ese sentido. Yo la primera vez que percibí que en el periodismo algo estaba cambiado fue con ocasión de la incineración del cadáver de Pol Pot. Como os ha contado, yo di la primicia de Pol Pot, que murió en la jungla, a unos 3 kilómetros dentro de Camboya, en una aldea guerrillera que se llamaba Lombeng. Yo entré hasta allí, acompañado con unos militares tailandeses, etcétera, etcétera. Al día siguiente, en ese pueblecito ya en el tailandés, que era del otro lado, pues igual había pues 30 periodistas más. A los 2 días igual había 60. A los 3 había igual 200 periodistas. Y yo no sé si fue al cuarto o quinto día, ya por la tarde me acerco, ya las tropas tailandesas permitieron a los periodistas pasar dentro de Camboya sin hacer ningún control, y ya prácticamente como a 300 metros de la casa donde estaba el cadáver de Pol Pot, una casita, una cabaña, habían puesto los Gémeres Rojos, habían puesto unos bidones y unos troncos y tenían a todos los periodistas allí parados. Y llego yo, me encuentro a mi compañero de la BBC, Simon Ingram, que teníamos muy buena amistad, y digo, Simon, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre que aquí estáis todos parados? Y dice, no veas cómo están en la BBC en la central. ¿Qué pasa? Dice que la NHK de Japón, la televisión NHK, ha pagado la exclusiva de la incineración de Pol Pot. Pagó $60.000 a los guerrilleros del Jefe Rojo para ellos hacer en exclusiva la incineración. Luego vendieron y comercializaron las imágenes, se las vendieron a la BBC, a la CNN, etcétera, etcétera. Y ahí fue la primera vez que me di cuenta que en el periodismo algo estaba cambiando. Esto antes no ocurría. Quiere decir que los japoneses ya se iban adelantando. De hecho, yo en las coberturas siempre los que destrozaban el mercado eran el mercado, quiero decir, el mercado, lo que pagaban, que se subían los precios, siempre eran los equipos japoneses y los equipos estadounidenses.
equipos estadounidenses, ellos manejan cantidad de dinero astronómico, cantidades. Yo la casa que tenía alquilada en Kabul, recuerdo que un día sentado en la moqueta de la habitación pasaron unos señores por delante y el dueño de la casa me dijo que me tenía que ir porque se la había alquilado a Los Angeles Times por $15.000. O sea, eso también, los fotoperiodistas, como igual que los periodistas, nos tenemos que alojar en sitios y eso cuesta dinero. Quiero decir que eso es algo que va en contra del fotoperiodismo hoy en día. Luego ya, donde empecé a ver un cambio fue en la guerra de Afganistán. Y sobre todo, después de la guerra de Afganistán, con el terrorismo islámico, con la lucha contra el terrorismo islámico. Antes de los atentados del 11S y de la lucha contra el terrorismo, los periodistas, por lo menos yo que estaba en Asia, y los fotoperiodistas, podíamos hacer nuestro trabajo con tranquilidad. Podíamos acercarnos a los dirigentes a hacerles una foto, ponerles la grabadora a 1 metro. En fin, se podía hacer el trabajo. Después ya eso se acabó. Se terminó por completo. Por cuestiones de seguridad ya todo cambió. Quiero decir que yo, por ejemplo, he ido a cubrir cumbres que no he visto a ningún dirigente. Nos ponían en una sala de prensa, veíamos por la tele a los dirigentes, a los presidentes de China, de Estados Unidos, tal, y hay una sala de prensa y escribíamos lo que nos pasaban. Lo mismo le pasa a los fotógrafos los colocaban a 300 fotógrafos a 200 metros de distancia y hacían todos la misma foto. O sea, ¿cómo vas a tener una foto diferente? No vas a tener una foto impactante en ningún momento si hay 300 periodistas haciendo la misma. Es imposible. Y eso cambia. De hecho, yo también he hecho algunas giras con presidentes de Estados Unidos por Asia, y yo no he visto al presidente en ninguna ocasión. La Casa Blanca, recuerdo que cobraba, los viajes no eran nada baratos, $10.000, $12.000 aproximadamente. Y hacer la gira y llegabas al hotel, te arreglaban una sala de prensa muy bonita en el hotel, si era en Hanoi, pues en Hanoi, allí pues escribíamos lo que teníamos que escribir, pasaban los comunicados, el audio. Fotógrafos no venía ninguno con nosotros porque la fotografía era la oficial. Entonces, quiero decir que después de eso de la guerra de Afganistán y la lucha con el terrorismo islámico, acabó por completo. O sea, eso de acercarnos y hacer preguntas y hacer fotos de cerca, eso nada. Teleobjetivos enormes y a gran distancia. En cuanto a Afganistán, también la guerra de Afganistán lo cambió todo, porque fue una guerra teledirigida. A los periodistas no se nos permitió entrar. Así como la guerra de Vietnam, sabéis todos que se cubrió, los fotoperiodistas ahí triunfaron, hicieron unas fotos impactantes. Nos acordamos de la foto de la niña aquella corriendo, del Napal, de aquel del Vietcong que le pegaron un tiro en la cabeza, que por cierto son dos fotografías que pasaron el filtro en Associated Press gracias a Howard Fast, que fue uno de los periodistas que estaban ahí en Bangkok. Pues ahí en la guerra de Afganistán, no nos dejaron entrar. Y pudimos entrar cuando el talibán cayó. Cuando cayó el talibán, Kabul y por lo general el país no ocurría absolutamente nada. Vamos, los talibanes lo que habían hecho es habían recortado las barbas y se habían metido en su casa. Los periodistas preguntábamos, ¿y dónde están los talibanes? ¿Dónde están los talibanes? Pues los talibanes pues están aquí en su casa. Lo que pasa es que vosotros sois periodistas y no sabéis quién es talibán de quién no lo es, pero nosotros que somos afganos sabemos perfectamente quién lo es. Entonces, para los fotoperiodistas hubo muy poca oportunidad de foto, algunos atentados, algunos ataques, poquita cosa en Afganistán. Incluso cuando los bombardeos aquellos en Tora Tora, en las montañas cerca de Pakistán, yo recuerdo la frustración de mis compañeros fotoperiodistas por bombardear unas montañas donde se creía que estaba Osama Bin Laden con la gente de Al-Qaeda, y los periodistas no podían subir. Lo que podían hacer las fotos de los aviones pasar por el cielo y ver el estallido de las bombas. Pero en fin, no,
Nada, eso fue frustrante, ya digo que de Afganistán poco más. Luego algunas misiones de las tropas extranjeras, etc. Luego había los problemas para los periodistas de ahí, el transmitir las fotos. Había que llevar teléfonos satelitales. O sea, un periodista freelance, dudo que se pueda permitir o pudiera permitirse pagar las conexiones vía satélite. Para un ejemplo, yo por ejemplo, recuerdo que de la central de EFE me pidieron que enviara una foto el día que llegó el primer avión con soldados españoles, un avión directamente de Zaragoza que se llamaba Apoyo al Despliegue Aéreo o algo así, y bajó un capitán y tal. Y me pidieron de Madrid que hiciera una foto. Yo llevaba una cámara pequeña para casos especiales. Hice la foto y desde la vista del aeropuerto, en la misma pista, puse ahí el teléfono satelital. Tardé casi 1 hora en transmitir la foto. 1 hora. El coste de esa foto es bestial. Y luego el tiempo que tienes que dedicar. Imagínate si tienes que enviar 5 o 6. Hoy en día ya los teléfonos satélites ya son otra cosa. Estoy hablando de la guerra en 2001-2002. Han evolucionado muchísimo hasta tal punto de que me acuerdo de un caso en el ciclón en Birmania en el que murieron 140.000 personas. No permitieron la entrada a los periodistas y entonces yo me camuflé como vendedor de esto de productos fitosanitarios. Conseguí un visado y en el mismo avión coincidí con mi compañero de la BBC. Por supuesto no hablamos el uno con el otro, pero nos mirábamos así, tú calla. Tal. Más tarde, allá en el delta del río Irrawaddy, que fue donde hubo el ciclón, donde se produjeron la mayoría de 140.000 vueltos, me encontré a este compañero mío con un birmano y tenía puesto, pues me llamó mucho la atención, nada, era una cosita pequeñita como un ordenador, pero en chiquitín, y el tío estaba haciendo un directo desde la jungla, directo para la BBC. O sea, para que veáis cómo la tecnología, como él solito, cómo funciona, cómo ha prosperado. Luego, yo digo, estoy relatando mis experiencias, mis vivencias y poniendo ejemplos de lo que he vivido. Luego os contaré cómo está la situación. Luego ya llegó la guerra de Irak. La guerra de Irak, ahí sí que de verdad para el fotoperiodismo fue un desastre, porque la prensa se convirtió en objetivo. Empecé todo con el secuestro de 2 periodistas franceses y luego fue seguido uno tras otro. Ya entonces, joder, es que no podía salir. Ya llegaba un momento que estabas metido, había 2 hoteles o 3 en los que nos alojábamos los periodistas. Uno era ahora diré, bueno, ahora no me acuerdo, el Hotel Bagdad, el otro no me acuerdo, el Sheraton y no sé qué más. Eran 3 y estábamos pegados a lo que era la zona verde, que era el acuartelamiento principal de las tropas. Y no podíamos salir a la calle, porque si salíamos a la calle es que iban a por nosotros a secuestrarnos. En el caso de la agencia EFE, ya fue, no sé si fue en el 2006 y tal, ya yo fui el último periodista que retiraron ya de Bagdad. Me retiraron de Bagdad por indicación del Ministerio de Asuntos Exteriores, que avisó que no iban a pagar secuestro, a pagar rescate. Y ya entonces, en el caso de la agencia EFE, dejamos allí un periodista local y la mayoría de las agencias hicieron lo mismo. Redujeron a su personal extranjero y dejaron. Entonces eso también para los fotoperiodistas. Tengo que precisar que en Irak no todas las etapas fueron así de duras. Hubo más duras, hubo que iban a por los extranjeros, hubo que se redujo un poco, pero que la mayoría de las agencias internacionales redujeron al personal extranjero y los fotoperiodistas. Luego, para los periodistas freelance, fotógrafos periodistas freelance, era carísimo. Y recuerdo que cuando les abrieron la frontera con Jordania, los que no habían, yo entré por las montañas de Turquía, yo crucé ilegalmente desde Turquía por las montañas, tardé 2 días, al norte de Irak, que era la zona que a mí me correspondía cubrir, que era el Kurdistán. Mosul, Arbil, Kirkuk, toda esa zona era la que yo tenía que cubrir. Otro compañero mío de EFE cubría Bagdad y luego tenía otros compañeros que estaban en las fronteras. Pues ya digo, cuando abrieron la frontera con Jordania, entraron cientos de periodistas en coches alquilados en Jordania.
para que veáis lo mal que a veces lo pasan los fotoperiodistas y cómo se juegan la vida fotoperiodistas freelance. Recuerdo que yo tenía una amiga que se llamaba Virginia, que era una gran periodista argentina, trabajaba para medios brasileños, alquiló con un compañero fotógrafo un coche, el más baratito que pudo, y en la autopista, hay una gran autopista que va desde la frontera jordana hasta Bagdad, que hizo construir Saddam Hussein, supongo que para preparar una posible invasión de Jordania, porque está en medio del desierto, es una autopista fuera de serie. Yo creo que ni los Estados Unidos tienen autopistas así. Y entonces esta pobre chica alquiló un coche barato, se le estallaron las ruedas y murió. O sea, para que digo cómo se juega la vida esta gente, para llegar. Eso ya digo, es una profesión de riesgo, es una profesión precaria y es una profesión en la que tienes que renunciar a la comodidad personal, porque aparte vives muchas veces en tugurios. Pues eso fue, después de este repaso, un poquito de lo que he visto, ahora me voy a centrar en cómo veo la situación. Luego hay otra cosa, es el periodismo. Hace 30 años el periodismo, opino, era serio. A los periodistas se nos tomaba en serio. El periodismo era sólido. Hoy en día el periodismo es malo, malísimo. Malísimo. Es tremendo. Y la gente compra diarios, cada vez menos. Mira la televisión, escucha la radio, pero la escucha pero hace todas esas cosas para entretenerse, no para informarse, como ocurría entonces, pienso yo. Hoy yo cojo diarios y es que se me caen de las manos, porque tienes ahí publicidad encubierta. No es el mejor periodismo, y eso contribuye también a que no haya trabajos de fotoperiodistas en los diarios escritos. Luego tienes los digitales, que en los digitales pues ya sabemos lo que es la velocidad, ¿no? La velocidad, la velocidad, recurren a la velocidad. De hecho, nosotros en la agencia EFE siempre pedimos a los fotógrafos que envíen 2 o 3 fotos primero, y yo que sé, en un partido de fútbol, yo que sé, 3 fotos pues, al principio, y luego ya las que sean mejores, que ya las dejen un poquito más tarde, las que hayan que editar o haya que retocar o lo que sea. Y luego, pues eso, la calidad del periodismo es malo y contribuye a que los fotoperiodistas se estén extinguiendo. Luego hay una cosa, y es que ha caído la vocación internacional. Hoy en día puedo contar con los dedos de mi mano los medios de comunicación españoles que tienen vocación internacional. Y los que tienen vocación internacional están reduciendo sus plantillas de corresponsales y dejan muchos a chicos que se tienen que ganar la vida, por cierto, tienen que ganar la vida, y los dejan allí pues pagándoles lo mínimo. Por ejemplo, os voy a citar, debió ser más o menos 2000, antes de venirme ya por aquí, o cuando abrimos Bangkok, sobre el 2010, 2011, me acuerdo que un periodista de freelance de una televisión española, de estos canales nacionales, decía, Miguel, es que yo no puedo vivir, si no me das trabajo y me echas una mano, no puedo vivir, porque es que me pagan 75 euros por una pieza locutada de televisión. ¿Cómo todos estos chicos que salen en las televisiones de los canales nacionales, es que tienen que sacar punta al hilo para hacer notas, para escribir algo, para hacer una pieza de televisión? Los medios de comunicación se aprovechan, pero también hay quienes están dispuestos a que se aprovechen de ellos, a cosas así. Luego está la otra amenaza, que es la era digital. Los grandes compradores de trabajo fotográfico están desapareciendo con la introducción de los medios digitales, los sitios online, de noticias gratuitas, las redes sociales, los blogs y el llamado periodismo ciudadano. La tecnología ha producido un seísmo en todo el sector. Puedo
explicaros, por ejemplo, lo que está ocurriendo, que nosotros notamos en la agencia EFE. Por ejemplo, el número de abonados diarios en papel, de abonados, se ha reducido, pero han caído muchísimo, han desaparecido muchísimos en toda España. Pero paralelamente han subido los diarios digitales. Los diarios digitales se abonan a la agencia EFE, compran los servicios de la agencia EFE, pero claro, por ejemplo, los abonos de la agencia EFE dependen de la tirada del diario o de la cantidad ¿cómo se llama?, de público que tienen. No depende de la cantidad de diarios que producen, sino de la tirada. Entonces, ahí lo vamos notando. Luego ha habido una cosa que también ha hecho daño a los profesionales del documental, y es la fusión de las televisiones. Han desaparecido televisiones, se han hecho fusiones, y eso también ha ido en su contra. Como el mercado está saturado de imágenes, los precios bajan y las tarifas que se ofrecen por una foto en línea son insignificantes. Los periódicos pueden acceder a imágenes de tantas fuentes que eso afecta de raíz al modo en el que contratan y trabajan con sus fotógrafos. Ahora, por ejemplo, ya no se contratan fotógrafos, y cuando se va un fotógrafo de plantilla ya no se sustituye. Y eso es raro, una cosa, y es que, por ejemplo, el servicio fotográfico de la agencia EFE, que es muy bueno, me decían no hace muchos meses que es el que más anulaciones ha tenido. Quiere decir que se han cancelado el servicio más medios. Y es porque yo pienso que todos estos digitales acceden a la foto barata, que es la foto del periodismo ciudadano, que es bastante peligrosa, porque ¿cómo verificas que es verdad? ¿Cómo verificas que lo que te han enviado es verdad? Pero como les sale más barato, y luego esos vídeos chapuceros y tal, y ya está llegando a un punto ya que yo creo que se han pasado límites. Yo, por ejemplo, veo en canales nacionales, no voy a decir nombres, imágenes que son de la televisión china nacional. La televisión china nacional, escuchen. La televisión china nacional se las sustrae a todos los medios de todo el mundo y le da igual. Las sustrae de la ABC australiana, las sustrae... O sea, ¿entendéis, no? China, la televisión china, se la sustrae a los medios de cualquier sitio, y a su vez los españoles se la sustraen a los chinos. O sea, unas cosas que me están llegando ya al límite. Luego está, como digo, la irrupción del periodismo ciudadano. Esas personas que están en un lugar, en un momento concreto, y pueden hacer la foto. Y es que ahora muchos de los que tienen usuarios de móviles ya se creen fotógrafos. Ya se creen fotógrafos, ya quieren meter, y nos llaman a la agencia EFE, que nos venden tal foto o la otra. Nosotros no podemos comprar fotos. En EFE tenemos absolutamente prohibido pasar fotos que no sean de nuestros fotógrafos o de fuentes oficiales. De hecho, hemos tenido ya algún susto. O sea, creo que hace un par de años nos colaron una que se montó un buen lío dentro de la agencia. O sea, nosotros no aceptamos fotos que no sean de los profesionales de EFE. Todos los profesionales de EFE, por supuesto, están registrados, etcétera, tienen su licencia, todo eso. En cuanto a EFE, sigue apostando por la fotografía. Está muy orgulloso de su servicio fotográfico, a pesar de las bajas. Sí es verdad que EFE también, además yo fui testigo porque lo empecé yo en Bangkok, pues creó el servicio de televisión para Asia, el servicio de vídeo para Asia, multimedia, que está siendo un éxito, que luego os contaré que es por donde van los tiros hoy en día. También Reuters, France Press, Associated Press lo hacen, las japonesas igual, lo hacen desde hace ya una década, y es por donde están yendo las cosas. Aunque ya digo, aunque el periodismo está muy tocado, yo creo que desaparecer de momento no. Falta definir el modelo de negocio dentro de
de cómo está funcionando todo. Ese es el gran problema. Supongo que alguien lo inventará, pero desaparecer no creo que llegue a... Desde luego, como digo, lo que no puede ser es ir a una redacción, como he dicho, y decir que tengo las fotos estupendas de un guerrillero con AK-47 y de los niños. Eso es un redactor jefe de una agencia de noticias o eso te dirá que venga el siguiente, que usted no me interesa. Creo que por donde van las cosas es por el paquete, que lo que nosotros llamamos el paquete, que es la foto fija, el vídeo y la narración. Todo montado en multimedia. Tengo la sensación de que el fotoperiodismo va a tener que tener muchas habilidades. De hecho, es lo que están ofreciendo, como digo, en las grandes agencias, es lo que ofrecen desde hace una década, que es lo que más éxito. Nosotros lo empezamos más recientemente, pero ellos ya hace tiempo que están. La primera vez que lo vi, me sorprendió, creo que fue en 2008-2009, de un periodista japonés. Habían liberado a la líder del movimiento democrático birmano, Aung San Suu Kyi, y era su primera rueda de prensa en Rangún. Y delante de mí había un fotógrafo japonés ahí haciendo fotos a Aung San Suu Kyi. Y me llamaba la atención porque iba hablando. Y a su lado tenía un compañero que le filmaba a él y a Aung San Suu Kyi. Es decir, que el fotógrafo se convertía en el reportero de esa historia. Y luego lo he visto más, pero ya la primera vez que lo vi fue con los japoneses. Y generalmente son los que marcan tendencia, por lo menos en la zona de Asia, que es la que yo me he movido. Eso creo que es lo que deberá hacer el fotoperiodista. Va a tener que saber hacer fotos fijos, hacer vídeo, editar, presentarlas en paquete. En fin, esto es, en resumidas cuentas, lo que quería contar. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos tiempo para un par de preguntas. Si queréis preguntarle algo a Miguel ahora que lo tenemos aquí, pues bueno, pues este es el momento. ¿Queréis preguntarle algo sobre este modelo, ¿no? De negocio que todavía no está suficientemente definido y que... No está definido, pero yo te digo, es lo que se está haciendo fuera, es lo que se está haciendo, el paquete con el vídeo, la foto fija y la narración del fotoperiodista. ¿Y qué te parece que un profesional se vea obligado, ¿no?, por el mercado a tener que asumir todas estas habilidades, ¿no?, para poder sobrevivir? ¿Tendremos que adaptarnos? Es que no, yo creo que no queda otro remedio. Tendremos que adaptarnos. En el caso de los redactores, yo estoy en la agencia EFE, el caso de los redactores. Me acuerdo que por allá por el 2000, no se le ocurrió otra cosa a la dirección que decirnos a los redactores que teníamos que hacer vídeo también. Fue una revolución dentro de la agencia EFE. Los redactores, por supuesto, y además con unos sindicatos muy potentes, dijeron que ni hablar, que cómo íbamos a escribir un urgente a toda velocidad y luego una ampliación que son 3 párrafos y a estar ¿cómo se llama?, metidos en la información y al mismo tiempo con la camarita de vídeo haciendo fotos. Entonces, no prosperó, no llegó a prosperar, pero luego ya dijeron, bueno, pues si no es eso, por lo menos las primeras, si eres testigo, las primeras 3 fotos, tal. Entonces nos han enviado, como nos enviaron ya hace tiempo, unos teléfonos de última generación para hacer por lo menos las primeras 3 fotos. Yo creo que nos queda... Y es que es lo que nos piden los abonados. Es que no es lo que nos piden los abonados. A mí me gustaría hacer un periodismo de mucha calidad, pero es que la agencia EFE que vive los abonados, es verdad, tiene un contrato con el Estado, tiene un contrato porque cubre todas las actividades de España en el exterior y los intereses de España en el exterior, etcétera. Pero la gran parte de los ingresos que percibe una agencia son de los abonados. Lo hace Reuters, lo hace AP y lo hace en France Press. Es que no queda otra.
Lejos quedan esos tiempos donde estaba el redactor, el cámara, el ayudante del cámara, el fotógrafo, ¿no? Te cuento, por ejemplo, cómo es la redacción de la delegación de AP en Bangkok. Allí trabajan unos 150 profesionales, unos 150. Es una burbuja de plástico en la que dentro de la burbuja están sentados los redactores jefes, o el subdirector, no sé, en la burbuja esa. Alrededor de la burbuja son todo televisores. Y luego va en quesitos la distribución, que decía al principio el quesito, está el jefe de sección, quesitos, y todos haciendo paquetes multimedia. De la redacción, luego editan el vídeo, la foto y lo mandan. Así funciona. Y eso es el modelo que están siguiendo prácticamente en todas las redacciones. ¿Tenéis alguna... ¿Queréis preguntarle algo a Miguel? Animo a lo que queráis. Bueno, si nadie quiere... A mí me gustaría preguntarte una cosa sobre el hallazgo, ¿no?, del cadáver de Pol Pot. Ese momento a mí me gustaría que nos explicaras un poquito con más detalle cómo se siente uno cuando de repente, acompañado por esos policías tailandeses que describías, se encuentra con esa persona tan buscada, y después a la hora de transmitirlo, ¿no?, a la hora de decirle a tus jefes en España, me imagino, tengo esta exclusiva, ¿cómo reaccionan ellos? Todas estas noticias es un poco de perseverancia, pero también tiene que estar la suerte de tu parte. Yo he dado algunas importantes. Me acuerdo, yo hice lo de ya algunos sois muy jóvenes, ya ni os acordáis, lo de los papeles falsos de Laos, de Roldán, etcétera, que altura aquella, que cesaron al ministro del Interior, etcétera. Un poco de perseverancia y suerte. En el caso, luego también di la caída del presidente Suharto, porque precisamente le dije a mi compañero, me voy a acercar a su casa a ver si está por ahí. Y precisamente anunció que dimitía como presidente de Indonesia. Y luego por lo de Pol Pot, y te digo, os lo voy a contar porque además es un poco gracioso lo de Pol Pot. Circulaban rumores de que iban a entregar a Pol Pot, y yo la verdad es que estaba sentado. Y entonces la delegación para el sudeste de Asia no estaba en Bangkok, sino en Manila. Yo luego, años más tarde, la trasladé de Manila, de Manila a Bangkok, porque no era el sitio donde tenía que estar una delegación para el sudeste de Asia. Pero la trasladé a Bangkok, pues yo estaba solo en Bangkok, y la verdad es que me aburría en mi casa y en el ordenador, y digo, pues no tengo nada que hacer. Y llamé a mi jefe por entonces y le digo, oye, Fernando, ¿qué te parece si me acerco a la frontera, que hablan de que podrían... Y mi jefe, que me tenía cariño, me dice, anda, vete para la frontera y tal, y nos escribes unas croniquitas y tal. Unas croniquitas, vete para allá. Pues muy bien. Ajeno a lo que estaba. Sí. Le digo, he querido croniquita. Cogí mi coche y eso debía ser... era creo que el 13 o el 14 de abril. Del 13 al 15, es Año Nuevo en los países de Indochina, incluido Tailandia. Entonces, yo creo que mis compañeros estaban todos de fiesta y de juerga y tal, de las agencias, y yo cogí mi coche, y como en la época que fui freelance, cuando yo ahorraba, era la obsesión de todos los periodistas. En la época de freelance, cuando yo ahorraba $500, me iba a la frontera de Camboya, intentaba cruzar, a ver si podía encontrar a Pol Pot. Me detuvieron una vez, 2 veces me detuvieron, en fin, me dieron más de un susto, pero yo seguía. Entonces, en esa ocasión ya me conocía bien la frontera, son 1.800 kilómetros de frontera, me la conocía bien. Sabía por dónde cruzar, dónde no había minas, dónde sí había minas, etc. Entonces, cojo el coche, me voy para allá, y era de noche, y paso los controles, ven ahí un extranjero en un coche a esas horas de la madrugada, por ahí, no es jungla todavía en Tailandia, pero casi se acercan a la frontera. Además, en aquella época había muchos bandoleros porque había muchos desertores del ejército camboyano que desertaban y se dedicaban a robar en Tailandia y coches y era muy insegura la frontera. Pues bueno, pasó los controles a los tailandeses, se la refanfinflaba que yo pasara por ahí, les daba igual. La cosa es que, además, iba por un sitio oscuro
y de pronto me dan un golpe tremendo en el coche, que no lo vi, no me di cuenta, y me tiraron por un terraplén, pequeño, un terraplén pequeño. ¿Te tiraron a ti? Sí, no, el coche Ah, el coche. que yo conducía cayó por un terraplén. O sea, me embistieron sin darse cuenta. Ah, otro coche. Otro coche, sí, vale. me embiste otro coche y me caigo por un terraplén, me doy un golpe en la barbilla, me abrí aquí la barbilla, el coche allí parado, salía humo y en eso bajan 3 individuos, iban uniformados a ver bien, eran oficiales tailandeses y estaban trompas perdidos, y a varios ojos trompas. Y me ayudaron, me llevaron a un botiquín que había ahí cerca de esos, que estaban ahí especializados en ¿Cortes? Sí, en las piernas, ¿no? En torniquetes. Amputación de piernas, sí, amputación de piernas, porque ahí lo que se daba era la amputación. Allí, si tenías una pierna, no hay medios suficientes para arreglarte la pierna, entonces ellos proceden automáticamente a la amputación, hizo facto. Entonces me llevaron ahí, me cosieron ahí en carne viva, eso tal, y me trataron muy bien. Me llevaron a un sitio para arreglar el coche, un taller, no me lo pudieron arreglar. Recuerdo que la señora del taller intentaba poner el capó recto y eso lo tengo grabado, se subió encima del capó, era una gorda de estas tremendas, o saltos ahí encima del capó para poner, decía, ay, mi coche, saltos encima del capó. Bueno, la cosa es que me quedé sin coche. Y no sé cómo, no recuerdo si fue el mecánico, me llevó a un pueblecillo y allí en el pueblecillo me fui a ver a un oficial del ejército tailandés que conocía. Y le digo, oye, es que mira, me gustaría hablar con el general si está aquí. Dice, no, mira, el general se ha ido a la frontera, precisamente quiere hablar con algún periodista. Y le digo, ¿dónde está? Y dice, en Ban Nangan, que no sabía yo dónde estaba Ban Nangan, se me ha quedado grabado. Era una aldeita allí en el Quinto Pino, allí metida en la jungla, justo en el borde con Camboya. Y en eso no tenía con qué ir. Y veo una furgoneta del transporte del pueblo este, el transporte público, y le digo al transportista, mira, si te alquilo la vagoneta, te doy un dinero, 2.000 bahts, desde aquella época eran unos $60, y dice, encantado, bajo a todo el pasaje, me fui en la vagoneta y por el camino diría, esto no me gusta por aquí, yo en bombas del cielo, me decía. La cosa es que llegué a un puesto militar que era la misma frontera con Camboya y allí tenían ya organizado un convoy. Y el general viene, tal, me dice 4 cosas y me dice, súbete. Me subo con los militares, y según nos metemos en la jungla estaban ya, la cosa no pintaba bien. Si algo gordo tiene que haber pasado, porque estaban los Gémenes Rojos, que son chicos muy jóvenes, ¿no? Con las metralleras, que no sé, se ganaron la fama de terribles, ¿no? Todo el mundo les tenía miedo en aquella época, ¿no? Entonces estaban a los lados del caminito, dentro de la jungla, hasta que llegamos a un sitio que había otros Gémenes Rojos. El general se bajó y habló con ellos un rato y vino al jeep donde yo estaba y me dice, oye, sigue a estos hombres. Y yo seguí a estos hombres con un oficial tailandés, que luego supe que era de la inteligencia porque le cortó un mechón de pelo para el DNA, para el ADN. Le cortó un mechón de pelo, seguí para allí, llegué a la cabaña y en la cabaña pues estaba Pol Pot con algodoncillos, estaba su hija, su segunda mujer, porque la primera mujer, que era la ministra de, no me acuerdo, Asuntos Sociales, y en Tirit creo que se llamaba, se volvió loca y la internaron en un sanatorio en China. Entonces, ahí estaba él. Había unos Gémenes Rojos por ahí, yo volví y vi que un jeep regresaba hacia la frontera, jeep militar. Entonces les pedí a ver qué me subía. Yo tenía un teléfono de aquellos, de los primeros Nokia, que eran bananas, se llamaban, los teléfonos banana, aquellos de Nokia. ¿En el 98? Sí. Y no tenía señal. Y en eso se pararon en una curva, le digo, ¿pueden parar un momento? Le digo, los tailandeses, yo hablo thai perfectamente. Los tailandeses se pararon y os lo estoy contando con pelos y señales más o menos. Y digo, a ver si consigo tener señal para informar. Ya digo que la delegación la teníamos en Manila, yo estaba en Camboya.
¿A cuánto estabas de la delegación, más o menos, en La tiempo? delegación estaba en Manila. Ujú. Manila, fíjate, Claro. en otro país, Fíjate. fíjate, Filipinas y Ujú. Camboya. Pero nosotros cuando es una cosa urgente generalmente lo que hacemos es hacer 1 o 2 párrafos en la libreta y dictamos. Y entonces el que está en la delegación coge y lo pasa rápidamente. ¿No? Porque claro, yo no me voy a poner a... No llevaba ni ordenador conmigo. El ordenador lo había dejado en algún sitio, no sé si en el coche o en algún sitio. La cosa es que llamo por teléfono y dicto. Antes de subir a la montañita, a la loma, los soldados empezaron a gritarme en tailandés. Mani, 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 mani. ¿Qué quiere decir? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y ahora me van a fastidiar, ahora que he conseguido tener línea. Y la cosa es que bajo, antes de bajar hablo con mi redactor jefe en Manila, se lo dicto, me subo en el jeep y me dice el soldado, es que eres un inconsciente, está todo minado. ¿Cómo se te ha ocurrido subir a esa loma que está todo lleno de minas? O sea, que ocurren las cosas por suerte, cuando te toca, te toca. Salimos de allí, volví en la furgoneta esa, en la vagoneta esa del hombre que había alquilado, y de camino a un pueblecito que es más grande, que es donde yo quería sentarme a escribir y tal, me llaman de Manila y me dicen, oye, ¿y qué dice Madrid? Que si estás seguro que era Pol Pot. Y digo, hombre, he visto las fotografías toda mi vida, bueno, casi toda mi vida. Digamos, es que no lo ha dado ninguna agencia internacional. A ver si te has columpiado. Ya las piernas me temblaban. Y ahora resulta que me han puesto otro, que no es Pol Pot, que tal, que cual. Claro, te entran las dudas. De todas maneras, en F ya como lo habíamos dado, ya seguimos. La CNN y la BBC me empezaron a llamar de todas las radios, de todas las televisiones, CNN, BBC, NHK, todas. Y de todas maneras decían, es que según informaciones conflictivas, como era una agencia muy pequeñita la que le había dado, no lo daban mucho por seguro. Si hubiera sido Reuters o otra de estas, pues sí. Pues ellos ponían, según informaciones conflictivas, Pol Pot ha muerto. Bueno, la cosa es que yo sigo con la información, llega la noche y ya empiezo a ver que llegan periodistas a la guest house, a la casa de huéspedes donde yo estoy. Y que llega ya las furgonetas de las grandes agencias internacionales con las parabólicas. Digo, esto pinta. Y me llama, lo más gracioso, me llama mi jefe, el director de Internacional, y me dice, Miguel, ya baja al restaurante de tu hotel y abre la mejor botella de champán que haya. Y digo, pero ¿tú dónde te crees que estoy? Eso para que veas la diferencia que hay entre el periodista que está en la oficina y el que ya digo, son cosas de suerte. Es como, ahora que veáis la suerte, en la guerra de Afganistán, ya eso corto, es una anécdota muy graciosa, en la guerra de Afganistán habían caído todas las ciudades y faltaba Tikrit, que era el lugar donde había nacido Saddam Hussein. La cosa es que me llaman por la tarde por teléfono y dicen, Rovira, a mí me conocen por Rovira, que ha caído Tikrit y no has dado nada. Digo, no fastidio. Pues sí que lo siento. Yo había ido a hacer otra cosa. Tú, en un país tan grande no sabes dónde además tú estás en la guerra, no estás viendo la CNN ni la BBC, claro, y tal. O sea, como no te avisen de Madrid lo que está ocurriendo, tú no te enteras de nada. Sabes lo que ocurre a tu alrededor, pero no lo que ocurre a 500 kilómetros. Que ha caído Tikrit y no has dado nada. Digo, pues lo siento, pues nada. Yo ya hago un remordimiento de conciencia. Al día siguiente a las 5 de la mañana, en cuanto se levantó el toque de queda, cogí un coche, me fui a Kirkuk. Allí contraté a un pobre turcómano que tenía un coche impresionante. Le dije, vamos a ir a Tikrit. Y me dice, no, Tikrit no, que están los de Saddam Hussein. Y digo, que no, que yo soy periodista y yo lo sé y estoy seguro que allí están las tropas de Estados Unidos. Cogemos la carretera, una carretera del desierto, y a poca distancia de Tikrit nos encontramos a los peshmergas, que eran los kurdos que iban con las tropas estadounidenses. Había, yo que sé, un centenar de peshmergas en la carretera con los rifles hablando, y se va el conductor a hablar con ellos. Perdonad que me extienda, pero esto es gracioso, ¿verdad? Se va a hablar con ellos y regresa y me dice, ¿qué dicen los peshmergas? Que están las tropas de Saddam Hussein, el regimiento Nabucodonosor. El regimiento Nabucodonosor.
tropas especiales. Digo, que no, que han caído, que Tikrit ha caído, vamos a Tikrit. El tío, va para Tikrit. Cuando entras en Tikrit hay un puente metálico verde, a la derecha está el palacio de veraneo de Saddam Hussein, giras a la derecha y hay una estatua de Saddam Hussein en un caballo. Pasamos eso y el pueblo era fantasma, no había ni perro, no había nada, en silencio total. Cosa más rara, no se oía nada. Yo por si acaso me detuve al lado de donde esperan los autos, era una avenida muy grande, una avenida de dos sentidos, muy grande, y me detuve ahí donde la gente espera el autobús, que suele ser una especie de con tejado, etcétera, me detuve ahí, y digo yo, vamos a ver, esto me voy a chamusquina, abrí el ordenador, la Toshiba, abrí el teléfono Satelitel, que tiene la pegatina de Press, y yo, por si acaso, me senté ahí en la acera, sin hacer nada. Y el conductor, muy gracioso, salió del coche, se fue ahí al tejadito ese que tenía un banco y se puso ahí a fumar, así, tranquilamente, tal. Y en eso oigo, ¡bum, ba, pum! Helicópteros artillados que estaban bombardeando todo el contorno de Tikrit. Me dijo, qué cosa más rara. Y seguido de esto, un ruido espantoso, los carros de combate y delante de ellos las fuerzas especiales, que se viene uno hacia mí, me apunta y me dice, "Who are you?" Digo, el reporter, digo, ¿serán estos de Madrid? Si Tikrit no cayó ayer, está cayendo ahora. Y fui testigo de la caída de Tikrit y quien anunció la caída de Tikrit simplemente porque se equivocaron en Madrid. Para que veáis que a veces es la suerte, pero también hay que ir, claro. Sí, es que si te gusta, yo te digo, de todos estos años me quedo con las experiencias, ¿no? No lo cambio por nada. Dinero no he hecho, pero experiencias mucho. Me lo he pasado bomba, me lo he pasado muy bien. Entiendo por qué los fotoperiodistas se resisten, ¿no? Y además ellos que están en primera línea casi siempre. Yo también he ido mucho a primera línea por la sencilla razón, yo soy periodista chusquero. Yo soy de estos especímenes que ya quedan muy pocos. Y como tenía una falta de preparación, porque no estudié, sí intenté siempre que mis crónicas fueran muy parecidas a relatos fotográficos. Me quedaba mucho con el color. De hecho, era de los cronistas de la agencia EFE que más éxito tenía. O sea, mis crónicas se publicaban bastante bien en las guerras, pero era precisamente por eso, porque me iba a primera línea y trataba de retratar el color, lo que me decían. Tenía muy poco de política, pero sí contaba mucho lo que veía en mi entorno. Y quizá ese era... Eran descriptivas, sí, ¿no? Sí, crónicas sí, más bien descriptivas. Sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a despedir a Miguel. Muchísimas gracias por tu charla y por venir al Menorca Doc Fest. Es un placer. Ahora me iré a hacer el camí de caballos. Estupendo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y aquí ahora va a haber una charla online a las 12 del mediodía sobre cómo ha cambiado la pandemia el consumo audiovisual y seguidamente habrá una mesa redonda sobre el fotoperiodismo, sobre la fotografía documental en la prensa local. Estáis todos invitados a asistir. Gracias. Gracias, Miguel.